Buenas, reciban todos un cordial saludo. Mi grupo está integrado por Daisy de la Espriella Pérez, Díaz Moreno Carol Melissa, Hoyos Lobo Daniel, Almanza Torre Dianis, Vega Bustamante Rafael y Eider Martínez Pacheco. Nosotros les queremos hablar un poco sobre cuándo narrar o recitar un cuento. Bueno, para esto es importante aprovechar el impulso de los niños. Cuando los niños nos piden que le leamos un cuento, es importante de que haya disposición por parte del profesor, por parte del padre, del cuidador, para que pueda narrarle el cuento al niño. Hay que aprovechar este impulso para que de esta forma el niño pueda adquirir nuevos conocimientos, vivir nuevas experiencias a través de los cuentos, que él se pueda sumergir en todo este mágico y esplendoroso mundo. Es importante que el niño muestre interés por la lectura, muestre interés por leer, por vivenciar toda esta cantidad de experiencias que puede vivir en un cuento, en un libro. Por eso el padre o el maestro siempre tienen que estar dispuestos y aprovechar el momento cuando el niño lo pide o cuando realmente muestra interés por esto. Bueno, también es importante tener en cuenta de que cuando los niños no pueden o no encuentran respuestas a preguntas o inquietudes, ahí podríamos utilizar los cuentos también. Por medio de los cuentos, los niños pueden encontrar esas respuestas a esas preguntas, a esas inquietudes que tienen. Los niños se preguntan muchas cosas a menudo sobre temas diversos, pero por lo general nunca encuentran esas respuestas. Y la mejor forma para darle esa respuesta a los niños es a través de cuentos. Entonces, esta sería una buena alternativa, un buen tiempo para leer, para enseñarles y que busquen respuesta en estos cuentos. La literatura es un gran medio, un instrumento muy bueno, pedagógico, que nos sirve para darle estas respuestas a los niños, para que los niños puedan encontrar estas respuestas, estas inquietudes por medio de la lectura, por medio de los cuentos. Por eso es muy importante que el cuento esté ahí, justo en estos momentos, cuando los niños se preguntan, empiezan a cuestionarse, es bueno que estén ahí para orientarlos. Bueno, por otro lado, hay momentos donde los niños empiezan a tener comportamientos y emociones totalmente desagradables o no muy adecuadas. Y por esto, este sería otro punto muy importante para implementar un cuento, para leerlo. Podemos utilizar el cuento como un método para cambiar ese estado emocional del niño. Podemos cambiar automáticamente su entorno a través de un cuento, porque él cuando se traslada al lugar, al escenario, al ambiente del cuento, él empieza a ser tocado, lleno de emociones, comienza a despertarse tantas cosas en él que lo hacen cambiar su entorno, su pensamiento. Entonces es importante que si de pronto queremos cambiar la opinión o emociones en el niño, una buena alternativa sería hacerlo a través de un cuento. Si el niño está desarrollando aptitudes o emociones que no están bien, ahí sería muy bueno para presentarle un cuento, para ir cambiando esto. Entonces es una buena herramienta, muy didáctica. Van a haber ocasiones donde los niños van a llegar tristes, desmotivados, y a través de los cuentos ellos van a activarse, van a vivenciar, van a trasladarse a mundos diferentes. Entonces es importante en estas circunstancias que el cuento se vea como una herramienta, un método muy eficaz, muy efectivo a la hora de llegarle al niño, de cambiar su estado, de cambiar sus emociones, su comportamiento. El cuento puede enseñarle muchas cosas al niño. El cuento puede enseñarle al niño vivencia, formas de vida, comportamientos, emociones, valores, y todo eso lo podemos lograr a través de la literatura. El cuento es muy importante en la vida del niño. Bueno, y finalmente, cuando el encargado de cuidar al niño, ¿cierto? Ya sea maestro, padre, cuidador, el que está a cargo del niño, quiere impartir o quiere complementar un conocimiento, aquí podría utilizar también el cuento como una ayuda. Entonces, esta persona puede utilizar los cuentos como un gran método
muy eficaz para complementar conocimientos que ya él ha venido implementando, enseñando, o si quiere enseñar nuevos conocimientos, el cuento es una buena herramienta. El cuento es muy bueno para hacer este tipo para culminar de pronto las falencias que se encuentran en los niños. Bueno, y para terminar me gustaría que tuviéramos algunos aspectos que son muy importantes, que hay que tener en cuenta. Primero, que el lenguaje debe ser apropiado. Al niño no podemos llevarle o leerle un cuento en un lenguaje que ellos no entiendan, no comprendan, no. Hay que saber elegir el lenguaje. Tiene que ser un lenguaje entendible para los niños. Segundo, que hay que explicar muy bien los términos desconocidos. Van a haber palabras que los niños no entiendan y a la hora de leerle, de presentarle el cuento al niño, hay que explicarle muy bien la palabra o el término que ellos desconozcan, que se les haga difícil de interpretar. Entonces ahí tiene que estar el maestro, el cuidador, el padre, para explicarle ese término desconocido, para que ellos realmente puedan llegar a comprender el cuento a la perfección. Segundo es la metodología. Hay que saber determinar la metodología o el procedimiento que se va a emplear. Si el cuento se le va a leer, se le va a hacer a través de títeres. Entonces es bueno mirar la metodología, la forma en la que se le va a presentar el cuento al niño. También los materiales, si los materiales son totalmente adecuados. Tienen que ser materiales didácticos que le llamen la atención al niño, que puedan llevar al niño a aprender. Entonces que despierte mucho interés en ellos. Y por último, la preparación adecuada. La preparación adecuada antes de la actividad. La persona encargada no puede improvisar allá y para mirar qué va a hacer, no. Tiene que ir bien preparado, tiene que saber qué es lo que quiere enseñar, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces todo esto forma un papel muy importante a la hora de presentar un cuento al niño. Entonces hay que saber muy bien las circunstancias, el punto, cuándo tengo que hacerlo, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Entonces, muchas gracias.